Bien, entonces ya inició la grabación de hoy, la clase de hoy. Nuevamente mi saludo cordial a todos los presentes. Hoy es 25 de mayo del 2021 y prácticamente el semestre terminó o está terminando. Esta es la última semana efectiva de clases. Y pues creo que vamos poco a poco alcanzando las metas que nos habíamos propuesto al principio. Voy a compartir mi pantalla para iniciar el tema del día de hoy, pues para continuar con el tema que veníamos tratando desde la clase anterior, que es el tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En la sesión anterior discutimos el primer tema de este capítulo, que es, bueno, básicamente los métodos de solución numérica de ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias, en la forma más simple que hay, que es bajo la ecuación o el método de Euler. Y luego veíamos el método de Heun, en donde al final yo tuve una confusión con una lámina porque no sé por qué razón no visualicé bien el contenido, pero yo después lo estuve revisando como les había dicho y pues quiero hacer un panorama completo de eso para llegar a ese punto. Pues no vamos a volver a explicar todo detalladamente como si no lo hubiéramos visto, pero vamos a hacer el background completo. Y una vez que hayamos aplicado eso, entonces vemos otra estrategia, que es el método del polígono mejorado o del punto medio, que es una tercera variante de la misma idea. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que una ecuación diferencial ordinaria se puede resolver con una estrategia de este tipo, donde uno puede trazar bueno, primero que todo, si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, la solución pues es la función de y. Tengo de y en dx igual a una función expresada, aquí en términos generales dice expresada en términos de xy. Lo que haya en este lado de la igualdad puede estar solo en x o puede tener términos xy, y la ecuación sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria. Por eso se pone aquí f de xy. O sea que f de xy es la derivada de y realmente. Entonces la solución de la ecuación, que sería y, implica integrar la ecuación, pero si no se puede integrar analíticamente, se puede resolver numéricamente con una estrategia de este tipo, haciendo algunas consideraciones, como ya las habíamos hecho en los casos anteriores, es decir, tomando el intervalo de integración, el intervalo de interés, subdividiéndolo en pasos de la ancha anchura, y calcular el valor de y en una forma estimada, el valor de la solución de la ecuación, partiendo de un punto inicial que nos lo tienen que dar, porque ya sabemos que las ecuaciones diferenciales ordinarias, para poderlas resolver, para poder particularizar la solución, y no como en el caso analítico, que la integral me resulta en una expresión más una constante que puede ser cualquier valor, para poderle dar un valor específico a esa constante y encontrar una solución concreta para la ecuación, me tienen que dar una condición inicial. Entonces esa condición inicial es el x inicial y el y inicial. En x igual a 0, y vale tanto. Ese es el primer punto. Y entonces a partir de ese punto, y con una estrategia como la que tenemos aquí esbozada en su forma más general, se pueden calcular nuevos valores de y para el primer paso, cuánto vale y a partir de ese, para el segundo paso, cuánto vale y esos y que voy encontrando trazarían, como lo dice aquí, la trayectoria de la solución buscada. El tema es que esta expresión exige calcular la pendiente en cada momento, o estimarla de alguna manera, en donde, pues, obviamente, si la pendiente es la derivada de y, estaría por esta expresión, que la podemos utilizar en los distintos puntos de x y de y que necesite yo para calcularla. Ahora, dependiendo de qué tan buena o qué tan menos buena sea la aproximación de esa derivada, pues la exactitud del método, es decir, los valores de y que el método me va encontrando para trazar esa solución esperada,
están más lejos o más cerca del Y real. El Y real sería el que resulta de integrar analíticamente la ecuación. Bueno, entonces lo que habíamos dicho con el método de Euler era reemplazar, asumir que la derivada en el punto inicial del intervalo, fijémonos que estamos en el X inicial, yo puedo calcular en ese X inicial, yo conozco el Y inicial, son los dos valores que me dieron, digamos, es la pareja de valores que define la condición inicial del problema. Yo puedo calcular la pendiente usando esta parte de la ecuación diferencial, o sea, evaluando esto en X inicial, Y inicial, y tengo un valor estimado de la pendiente en ese punto, en el punto inicial. Si hago el supuesto de que esa pendiente se mantiene en ese mismo valor para todo el intervalo entre el X inicial y el X siguiente, o sea, entre el inicio del intervalo y el final del primer paso, puedo entonces meterla en la ecuación de valor anterior más incremento más pendiente por tamaño de paso, y así estimar el Y sub I más 1, o sea, el valor de Y en el extremo del primer subintervalo, en el extremo derecho del primer subintervalo, o sea, el primer valor de Y estimado. Hasta ese momento, el único valor de Y que conozco es el de la condición inicial, pero con esta expresión yo puedo pasar. Ok, perfecto. Pero entonces, hacer ese supuesto de que la pendiente en el punto inicial del intervalo es constante en todo el intervalo, tiene unos costos en error. A esta fórmula, que es la que hace ese cálculo de calcular el Y sub I más 1 a partir del Y sub I más la pendiente en X sub I multiplicada por el tamaño del paso, y la pendiente en X sub I pues es la derivada de Y en X y Y sub I, y estos dos valores son la condición inicial. A esto se le conoce como fórmula de Euler, y ya vimos que ella toma esa pendiente y la usa para proyectar el Y en X y más 1 para predecir un valor, y se ocasiona pues una diferencia de alturas importante, y en el ejercicio que resolvimos veíamos que había errores que 50, 60, 90%. También dijimos que es claro, o sea que pues evidentemente, en la medida en que el tamaño de H disminuya, pues el tamaño del error también disminuye, porque el grado de uso de esta pendiente es más pequeño, y al ser más corto, digamos, si este X sub I más 1 estuviera por aquí, entonces el valor proyectado quizás esté más arriba que el valor de la solución real, pero con una distancia menor que la que tengo aquí. Ahora, si lo proyecto, si el H crece mucho más y el X sub I más 1 fuera por aquí, vemos que si esta es la trayectoria del Y real, es posible que el H me esté dando más del 100% del error. Entonces, a pesar de que la expresión de Euler en sí misma entraña la posibilidad de un riesgo grande de error, yo lo podría controlar haciendo pasos más pequeños. O pues lo podría, digamos, no controlar, lo podría disminuir. Y eso es lo que se pretendía hacer entonces con el método de Heun, buscar un cálculo de la pendiente para el espacio entre el XI y el XI más 1, que no sea tan simple como decir que la pendiente en todo ese intervalo es la misma que había al principio del intervalo, sino que buscar un valor de la pendiente que intente representar mejor el comportamiento real de la pendiente en ese intervalo, aunque pues no conocemos la solución. Si conocemos la solución analítica de Y, pues no tengo que hacer nada de esto, porque si ya la tengo es porque integré la ecuación diferencial, y entonces ya no tengo que hacer métodos numéricos. Esto tiene sentido cuando no puedo integrar la ecuación diferencial, cuando la integral de eso resulta imposible de encontrar, o extremadamente complejo, y entonces acudimos a estas soluciones. Entonces el método de Heun básicamente se enfocaba en mejorar la estimación de esa pendiente. ¿Cómo? Pues obviamente, obviamente no, pues de la siguiente manera. Ya sabemos que al principio del intervalo la pendiente tiene un valor. Busquémonos una vía para encontrar la pendiente en el extremo final del primer intervalo, o sea, en X y más 1. Entonces, si la pendiente en el extremo inicial tiene un determinado valor, una determinada inclinación,
y en el final tiene otra, promediemos esas dos como si fuera para usar un valor promedio de las dos y suponer que ese promedio sirve para todo el intervalo. Es lo que decíamos aquí. Si al principio del intervalo la pendiente tiene un valor, esa línea roja, y al final del intervalo, pero entonces viene la pregunta, ¿y cómo calculo al final del intervalo? Pues para poder calcular al final del intervalo, tengo que, con la primera, estimar un valor, o sea que sería esta altura desde aquí hasta aquí sería el mismo f de y dado por el mismo valor de f dado por el método de Euler. Pero ya sé que ese es inexacto, entonces ese solamente lo uso con ese y que encontré a través del método de Euler y con este x y el y que me dio el método de Euler, calculo la pendiente en ese punto y entonces me da una inclinación diferente, me da un valor. Ahora uso esos dos valores, o sea, uso esta pendiente y las promedio. Promediarlas significa como si fuera, no son vectores, obviamente, en este caso las flechas no representan vectores, sino representan las inclinaciones de la pendiente en un extremo y en el otro. Entonces yo puedo al calcularlos en cada punto no me da una ecuación, sino un valor específico, es la f' evaluada en x y y f' evaluada en x y más 1 y este y sub i más 1 super 0, que es digamos, el predicho con la ecuación original. Y esos dos valores los promedio y entonces el valor que me da lo vuelvo a meter en la misma ecuación para usar ni este valor ni este, sino el promedio de los dos. Y es lo que hace el método de Heun, calcular una pendiente como el promedio entre la pendiente calculada en el punto inicial del intervalo más la pendiente calculada en el punto final, en el x final del intervalo, usando como valor de y el y que me haya arrojado la ecuación de Euler basada en el punto x inicial. Con ese valor de pendiente promedio, entonces tengo ahora dos estimaciones de la pendiente. Una al principio del intervalo, que ya la sabíamos, que es evaluar la pendiente, el valor de la derivada en x inicial, y inicial. Y otra al final del intervalo, que es lo mismo, evaluar esto en el x y más 1, o sea, aquí en este valor de x, y usando como y el valor que nos dio la fórmula de Euler aplicada en x y más y, usando como y este valor que aquí sería esta altura. Con esas dos pendientes, entonces se calcula el promedio de las dos, como lo vemos aquí, y ese valor es el que yo uso otra vez en la misma fórmula de Euler. En lugar de poner la pendiente al principio, pongo el promedio de las dos. Y esta es lo que llamamos la ecuación correctora. Entonces, el método de Heun lo que hace es usar la ecuación de Euler para predecir un valor de y sub i más 1 super 0. O sea, este valor que es, digamos, el valor no definitivo del y sub i, sino el que uso solamente para poder calcular esta pendiente al extremo final del intervalo. Y luego, con la misma ecuación de Euler, en lugar de usar una sola pendiente, uso el promedio de las dos en su lugar, y ahí sí este es el y sub i más 1 definitivo que correspondería a este x y más 1. Este es el y sub i más 1 ya estimado por el método de Heun. Esa es la primera aplicación. Esta ecuación yo la puedo, y es donde tuve la confusión en la lámina anterior, porque no entendía por qué volví a aparecer. Y es que pues, la razón es simple, no la había escrito en la lámina y en ese momento no tuve un bloqueo. Esta ecuación se puede usar iterativamente varias veces. A medida que encuentro un valor, lo puedo volver a meter aquí para corregir este valor. ¿Cuántas veces? Tantas como yo deseo o como yo observe que el error o que digamos que la variación de valores entre un hallazgo y el anterior ya no es significativa. Entonces, por eso es que hasta aquí es predictor corrector de un paso, pero yo puedo usar el corrector para hacer correcciones sucesivas, como vamos a mostrar a continuación. Entonces vamos a volver a mirar rápidamente ese ejemplo, que era integrar esta ecuación
de y de x igual a esta expresión en el intervalo desde 0 hasta 4 con pasos de 1. O sea que empezamos en x igual a 0, luego tendremos que calcular el y en x igual a 1, y luego tendríamos que calcular el y en x igual a 2, y sabiendo en x igual a 2 cuánto era el y, el de 3, y así hasta el de 4. No lo vamos a hacer todo completo porque pues simplemente para ahorrar tiempo, pero con la primera o con la segunda corrección ya nos damos cuenta de cómo funcionaría. Entonces, inicialmente nos dan la condición en x igual a 0, y igual a 2. Bueno, para poder comparar los resultados, la integral analítica de la función me dio esta expresión, bueno, o la tomé ya, ni siquiera la hice, la copié porque este ejercicio está desarrollado en el libro de Chapra, y arroja estos valores sí los verifiqué, y para x igual a 1, 2, 3 y 4, la variable y arroja exactamente estos valores, usando esta condición inicial, o sea, porque este valor 0, 2 nos lo dieron como condición inicial. Entonces, usando el método, básicamente, yo tendría que calcular la pendiente en x igual a 0, en el punto inicial, usando esta expresión, porque esta expresión es el de y de x, y esa me dio 3. Para poder calcularla, usé la condición inicial de x vale 0, o sea, aquí x vale 0 y y vale 2. Al sustituir eso en la expresión de la derivada de y, entonces tengo la derivada de y en el punto sub 0, es decir, en el punto inicial de todo el intervalo de observación. Mi objetivo ahora es calcular cuánto vale y o estimar un buen valor de y en x igual a 1. Usamos el predictor, que es la ecuación de Euler, en x inicial, y inicial, para calcular el y predicho en x igual a 1. Este no va a ser el definitivo, porque este simplemente lo voy a usar para estimar la pendiente en x igual a 1, pero tengo que calcularlo primero. Por eso se usa primero el predictor. Entonces él me dice y sub i, que es el inicial, vale 2, aquí es de la condición, más f de x y y sub i por h. O sea, más la derivada. Recuerden que f de x y y sub i es la expresión derecha de la ecuación de y de x igual a f de x y, que en este caso es esta ecuación. Entonces eso me da 2 más todo esto me da, la pendiente me había dado 3, o sea, f de x y y me había dado 3 por h que vale 1, esto me dio 5. Reitero, este no es el valor definitivo de y en x1, este simplemente es el valor predicho que voy a usar para calcular la pendiente en x igual a 1, y cuando la tenga la promedio con esta, y ese promedio es el que uso para estimar el verdadero valor de y, o sea, el valor ya final de y en x igual a 1. Entonces, ahora con ese valor de y, ahora calculo la derivada de y, o sea, f de x y y, o sea, con x igual a 1 y y igual a lo que nos dio aquí, que es 5. Entonces, la pendiente estimada al final del intervalo me dio 640. Entonces, ya tengo las dos pendientes, que son el 3 al principio del intervalo, es decir, en x igual a 0, el que acabo de estimar en x igual a 1, y el promedio de esas dos me da 470. Con este promedio, entonces ahora ahora aplico el corrector, que es simplemente esta misma expresión, pero en lugar de poner la derivada en x y y, pongo el promedio de estas dos. Tal como lo dice aquí. Y con eso ya obtengo la predicción del valor de y para el x igual a 1, es decir, al final del primer paso. Esto me da entonces 2 más el promedio de las derivadas que está aquí. O sea, este es el y sub i. Este promedio, perdón, este promedio, aquí hay vamos a corregir un detallito aquí, geométrico. Y es que este rectangulito azul llega hasta aquí. Entonces tengo el y sub i más el promedio de las dos derivadas por el paso h, que es este 1, y eso me da 670, 1082. Hasta ahí acabo de aplicar entonces el predictor y el corrector una vez.
sea que este es el resultado dado por el método. Como dije hace un momento, la ecuación correctora se puede volver a aplicar con este Y para encontrar una versión mejorada de ese Y. ¿Cómo sería entonces ese asunto? Entonces yo vuelvo a aplicar el corrector. El corrector sigue siendo Y sub I, este 2, este Y sub I. Ahora, esto es la pendiente al principio, el 3. Este 3 es, ahí es donde tenía yo el problema. Espérenme, me devuelvo aquí. Me devolví mucho. La pendiente al principio, este 3, ahora no, a la pendiente al final no va a ser esta, sino que voy a usar el último Y que obtuve para, aquí está el 3, y ahora la pendiente al final, fíjate que ahora la calculo en X igual a 1, en X igual a 1, menos 0.5 por Y igual, ya no es el Y del primer paso, sino estoy usando este. O sea, ya estoy usando el último que encontré, lo meto aquí y tengo una corrección. Esta corrección me da un error del 1.31% con respecto al 6.19. Yo puedo, si quiero, puedo volver a iterar otra vez y meto ese 6.27.58.11. Lo vuelvo a meter en el corrector, vuelvo a hacer el cálculo y me da 6.38.21.29. Esto tiene un error del 3%, un poquito mayor que en el paso anterior. Esa oscilación de los errores puede inducirlo a uno a pensar que mejor no hago más correcciones porque veo que el error de la anterior a esta aumentó. Usualmente esa variación de los errores que a veces crecen y luego disminuyen obedece a que estamos usando un tamaño de paso muy desaconsejable, un paso que debería ser un poco más pequeño. Pero en resumidas cuentas funciona. Si yo me puse a jugar con esto para verificar los datos que están en la solución del problema expresada en el libro. Permítanme, busco aquí un archivo. No tengo el explorador de archivos abierto. Aquí está. Y hice varios reemplazos de este. Ahora este 638 lo metí aquí otra vez y me dio otro resultado. El que me dio lo metí aquí otra vez y me dio otro resultado. Y vean permítanme, busco aquí la secuencia de valores. 2020, 10, 2021, 10. Procesamiento numérico, semana 16. Esta es los datos no están para el consumo del público, están para mi trabajo interno, que es lo que hago aquí. Hago aquí los distintos miembros de la ecuación. Y veamos que los valores que me dio al hacer los reemplazos sucesivos fueron 6.27, 58, 11. Ese ya lo habíamos visto aquí que nos dio acá, en la primera vez. Luego me dio 6.38, 21, 29. Ese es el que acabamos de obtener aquí en la segunda vez, con un error del 3%. Y seguí haciendo iteraciones y luego me dio 6.35, 6.36, 6.36.05, 6.36.09. Y los errores porcentuales que me habían dado, tal como lo veíamos en la lámina, menos 1,33027. Ahora me dio, bueno, esto está con menos porque no puse el valor absoluto, pero 2.6%, 2.7, 2.6, 2.68, 2.63, 2.64, y aquí vemos cómo se estabiliza el error alrededor de un valor. Esto después de haber hecho 15 sustituciones sucesivas. Resulta fácil hacerlo si ya tú tienes la expresión. Obviamente, si ya tú tienes esta expresión que te arroja un valor, resulta muy fácil coger este valor y meterlo aquí otra vez, porque este X todo esto sigue siendo correcciones para X igual a 1, es decir, al final del primer paso. Y hacer iteraciones sucesivas con un pequeño programa que haga las iteraciones, o con una herramienta como Excel o cualquier herramienta de cálculo donde se pueda representar una fórmula. Entonces,
¿Hasta dónde hacer iteraciones? Pues ahí sí no hay ningún criterio. Digamos, no hay ninguna regla que te diga, no, es que tienes que hacer tantas iteraciones para tener un resultado de buena calidad. No, en realidad habría que definir más bien un criterio de parada sustentado, por ejemplo, en que la variación entre un valor y el anterior, como hacíamos en los métodos iniciales de cálculo de raíces, como no sabemos el valor real, sí podemos decir cuando una aproximación se separe de la anterior un porcentaje de menos de tanto por ciento, es decir, de determinada tolerancia, pues ya decimos, bueno, ya ese valor es el que tiene, digamos, un grado de precisión aceptable. Porque recuerden ustedes que cuando hay que la diferencia entre el error porcentual relativo entre dos aproximaciones, lo que me permite asegurar es que el número de cifras significativas confiables de la cantidad, el número de cifras significativas ha aumentado hasta un grado de confiabilidad. Yo, por ejemplo, si tomamos esta cantidad estas cantidades, perdón, estas que son las calculadas, porque este es el Y real calculado con la solución analítica. Si yo cojo estas cantidades y les muestro más cifras decimales, pues va a llegar un momento en que, por ejemplo, aquí tenemos hasta este 8, estamos confiables. La siguiente es la estimada. O sea, recuerden que las cifras significativas de una cantidad son las que son seguras más una estimada. Entonces, pues, ahí uno tendría que decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a ir? Fíjate que aquí ya, si le agrego más, ya los últimos 3 que agregué ya no agregan valor porque tal vez la precisión del Excel no da para más. Y entonces si le agrego más, me dan puros ceros. O sea, que no se afecta la calidad del dato. O sea, no valdría la pena hacer más iteraciones. Pero tal vez, digamos, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iteraciones aquí, ya estaríamos en una cantidad confiable porque la diferencia entre la una, estas son diferencias porcentuales con respecto al valor real, pero la diferencia porcentual entre esta y esta es prácticamente de 0 y entonces ahí es donde determinaríamos la parada, donde dirían, bueno, hasta ahí vamos. Bien, esa es entonces la claridad que había que hacer sobre este ejercicio. Aquí hay una comparación que el Chapra nos presenta en el libro con una iteración. Recuerden que en x igual a 1, con la primera iteración nos dio 6.70. Hacer 15 iteraciones sobre x igual a 1 nos da 6.36, que es los datos que acaba de mostrar en la tabla. Pero si yo hago de una en una, ahora tendría que, a partir del valor de este valor de x y de este valor de y, hacer toda la aplicación completa de calcular el f proyectado para x igual a 2, estimar la derivada en x igual a 2 y ese valor de y promediar la derivada con la que me da el valor de la ecuación de Euler en x igual a 1 y este valor de y hacer nuevamente las iteraciones. O sea que el método es totalmente iterativo y perfectamente representable con un algoritmo. Si en cada uno de los pasos yo quiero hacer más de una iteración, entonces aquí me muestran los resultados con 15. 15 son como muchas, pero pues es la información que estaba disponible. Pero evidentemente, pues es el mismo método, es la misma idea del método de Euler, solo que le metemos el cálculo diferencial el cálculo de la pendiente, promediando la que se calcule al principio de cada intervalo y la que se pueda estimar con la que se pueda estimar al final de cada intervalo. Hay otra alternativa, hay un tercer enfoque de la misma idea, que es el método del punto medio, que no es nada diferente, solo que en lugar de calcular el promedio de las dos pendientes, el enfoque que usan es el siguiente. Dicen, más bien use el método de Euler, o más bien no. Esta alternativa no es que sea más bien o menos bien, es una tercera alternativa distinta a las dos anteriores, pero que usa la misma ecuación. Pues cógeme la fórmula de Euler o de Euler y úsela para predecir el y, pero no al final del intervalo, sino en la mitad entre el xy y el xy más 1. Entonces dice así, como la fórmula de Euler es
y sub i más la pendiente por el tamaño del paso. Entonces calcule un y sub i en la mitad del intervalo. Ojo a esto, esta notación que está aquí no es i más 0,5. Esto es decir, i más un medio se refiere a que es el y calculado en el punto de la mitad entre el xi y el xi más 1. Si xi vale 1 y xi vale, si el x inicial vale 1 y el x2 vale 3, el punto medio será en el 2. Si es entre 1 y entre 0 y 0,5, el punto medio será 0,25. Es decir, esta notación no es numérica, se refiere al y calculado en el punto medio entre el valor de xi y el valor de xi más 1. El punto medio del intervalo de observación. Entonces calculamos con la misma fórmula de Euler, y sub i más la pendiente en el punto inicial, pero multiplicando por medio paso nada más. Entonces, esto es lo mismo que Euler, pero llevando la proyección no hasta el final del intervalo, sino hasta la mitad. Entonces, el método de Euler me llevaba hasta aquí, y con este y ya yo estaba, pues, que es cerrado, pues, que tiene grandes posibilidades de error, ya yo terminaba mi paso. Aquí me dicen, no, coja haga la predicción del y sub i más un medio, o sea, hasta el punto medio. O sea, por eso se pone h medios, y eso me da esta altura de y, una altura de y en este punto. Con ese valor predicho, o sea que este también es predictor y predice y luego corrige, pero no iterativo, este no es iterativo. No es iterativo porque no llega hasta el final del intervalo. Porque si yo lo hiciera iterativo, estaría iterando sobre este valor de x, y a mí me interesa calcular es el valor de y para x igual a i más 1. Entonces, con este valor se estima la pendiente en ese punto medio, en x, en la mitad entre xi y xi más 1. Entonces, esa pendiente es, obviamente, volvemos a aquella ecuación que decía de y de x igual a f de xy. Tomamos la ecuación de la expresión de f de xy, la evalúo en la mitad del intervalo, en el valor de x correspondiente al punto medio entre estos dos, y el valor de y que me dio la proyección de la fórmula de Euler, o sea, este valor se mete aquí, y este valor es el valor de x que corresponde al punto medio entre el xi y el xi más 1. Eso me da un valor de la pendiente, que sería esta pendiente, la pendiente calculada en este punto, y entonces esa es la que se usa después para extrapolar desde aquí hasta aquí. Entonces, con esa pendiente es que yo aplico ahora la fórmula de Euler para saber cuánto es el y sub i más 1 que termina dándome este método. Entonces, es muy parecido, casi igual al método de Heun, pero tiene una diferencia importante, porque es que no calcula no hace promediación de derivadas inicial y final, sino que calcula la derivada en el punto medio del intervalo y supone que esa sirve para todo el intervalo. Entonces, hay un pasito menos aquí, pues porque no hay que hacer promedios ni nada de eso, pero exactamente la idea es la misma. La idea no tiene variación, porque en todos los casos, fíjense que en todos los casos, la estructura de cálculo es la de la fórmula de Euler. Esta es la fórmula de Euler, solo que definimos en qué punto se calcula la pendiente, pues esa pendiente ya la teníamos aquí previamente calculada. Debido a que en este caso no tenemos y sub i más 1 en el punto, en ambos extremos, en ambos miembros de esta igualdad, este método no aplica como autocorrección, o sea, no se puede usar iterativamente para corregirlo, porque si bien yo tengo aquí un y estimado para i más 1, que es el que me dio la ecuación de predictora, y aquí tengo un y para i más 1, o sea que se podría decir que estos son dos valores de y. Este es el nuevo en función de uno previamente calculado con una expresión para el mismo valor de x. Aquí no es así, porque aquí tengo y sub i más 1, o sea, en el método del punto medio, y aquí tengo el y calculado para el punto medio del intervalo, no para el mismo valor de x al que corresponde este y. Por lo tanto, esta fórmula no puede usarse para hacer iteraciones sucesivas sobre sí misma.
Con alguna frecuencia, pues si uno consulta la bibliografía disponible, esto lo pueden revisar en el libro de Chapra, lo pueden revisar en el libro de Burden, Fires o en el libro de Nakamura. Hay distintas alternativas. Se llega a consenso acerca de que este método de Heun es mejor que que este método del polígono mejorado del punto medio es mejor o predice mejor los resultados que el del producto, el del promedio de las dos pendientes. Otro argumento que puede dar sustento a esa afirmación es que ya sabemos que cuando uno calcula una derivada con base en diferencias centradas, como en este caso, la aproximación es mejor que cuando calcula derivadas con diferencias hacia adelante o con diferencias hacia atrás. Los dos anteriores son con diferencias hacia adelante porque pasamos a calcular la derivada en x sub i más 1. El primero, el de Euler. En el de Heun también, pero luego la promediamos con la derivada al principio y en este caso, en el de polígono mejorado, simplemente usamos la derivada en el punto medio, donde el x sub i más 1 y el x sub i están a derecha y a izquierda del punto donde calculamos la derivada en distancias iguales, medio h. Por lo tanto, esa diferenciación, esa derivada, esa pendiente, suele ser mejor aproximada que cualquiera de las contempladas en los métodos anteriores. Bien, entonces con eso hemos visto tres alternativas, tres variantes de la misma idea para estimar los valores de y a lo largo de un intervalo de observación dividido en pasos. Y sub i más 1, siempre el y sub i siguiente con base en el y sub i anterior. Usando todas la misma, digamos, ecuación general. Esto se puede ampliar a órdenes superiores, involucrando más términos, obviamente. Y entonces aparece en lo que se llama la familia de métodos de Runge-Kutta, porque ya superamos esa primera forma de que es f de x sub i, o sea, valor nuevo igual valor anterior más pendiente por paso. Se podría agregar más términos, o sea, se podría calcular la pendiente con más términos, o sea, haciendo una aproximación de la derivada más exacta que la que estamos haciendo allí, para lo cual se involucra en el análisis la expansión en series de Taylor. Este es un proceso algebraico largo que no lo vamos a abordar, pero que lo tenemos que, digamos, mirar desde alguna ventana para poder entender cómo funcionan las familias de métodos de Runge-Kutta, que es el último tema que nos falta por ver. Claro que esto, pues, lo abordaremos ya en la siguiente clase, en donde la función para estimar la pendiente, entonces ya tiene una forma, o va a poder tener una forma más extensa, más elaborada, pero de mayor precisión para los casos de orden superior. Por hoy no lo vamos a tocar. Sin embargo, las láminas ya están puestas en Sabio en la semana 16, por si las quieren mirar con anticipación, pues allí están disponibles. Creo que ya entonces terminamos con esto la clase del día de hoy. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Los escucho. Pues, ¿será que usted no puede mostrar el Excel ese que... ¿Este? Sí. O sea, no lo puede compartir para revisar. Bueno, yo se lo puedo subir allá. Lo que pasa es que aquí lo que hice, bueno, aquí tengo un poco de basura que he hecho de otras cosas, pero ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí, por ejemplo, tengo 4e a la 0,8. O sea, tengo la ecuación esa que estamos usando dividida en pedacitos y por aquí la sumo. Una pendiente, la otra pendiente. Yo lo puedo subir así como está o les puedo, bueno, yo voy a subirlo así como está para que lo vean. Aquí tengo el valor 3, que era el valor de la pendiente al inicio del intervalo. O sea, yo hice esto una columna de datos para facilitar este cálculo. Por eso dije que no estaba presentado para el consumo externo, sino para mi forma de preparar la clase. Y me dio pues, simplemente para calcular las iteraciones sucesivas. Lo voy a subir allá para que ustedes lo escudriñen, pero tienen que tener la indulgencia conmigo de que esta presentación está hecha para mi forma de trabajo. Entonces aquí lo que hay los distintos términos de la ecuación, pedacito por pedacito, hasta llegar a esta, en donde ya se calcula el resultado. Pero si ustedes miran esto con cuidado, van a encontrar que estos resultados
resumen la ecuación la ecuación correctora en diferentes, porque por ejemplo en alguna parte aquí esto es H6, en alguna parte de este resultado está involucrado el anterior. Entonces, bueno, yo se lo puedo subir allá para que ustedes lo revisen. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco nuevamente su asistencia, su presencia en la clase. Terminamos entonces con un total de ¿cuántas personas tenemos en este momento? Ok, perfecto, 31 de los estudiantes. Bueno, mi saludo cordial, mis mejores deseos para que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos en la clase del próximo viernes. Listo, profe, muchas gracias. Cuídense mucho.